La Habana. Así estaban los ánimos en el Parque Central en La Habana este fin de semana. Bueno, y precisamente abriendo con este tema de Cuba y el sorpresivo anuncio filtrado a través de Los Angeles Times de que John Kerry cancelaba su viaje a Cuba por el desacuerdo aparentemente en el tema de los derechos humanos entre el gobierno de La Habana y el de Washington. Tenemos para este segmento a Álvaro Alba, periodista de radio y televisión Martí, historiador y analista político. Gracias Álvaro. Gracias. Vía telefónica desde La Habana tenemos a Antonio Rodiles, director de Estado de SAT, coordinador del Foro por los Derechos y Libertades. Y también vía telefónica desde La Habana a Roberto de Jesús Guerra, periodista independiente, director de Hablemos Press. Rodiles, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Este sorpresivo anuncio también los cogió por sorpresa a ustedes en La Habana? Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Bueno, un saludo a Álvaro y a todos los televidentes y a Roberto de Jesús también. Bueno, sí y no, realmente, porque por una parte se suponía que ya la visita de Kerry era cuestión de días, pero por otra parte hemos visto que el régimen cubano sigue con extrema violencia reprimiéndonos y diciendo y repitiendo una vez más que los cambios en Cuba ocurrieron en el año 59 y cada vez haciendo quedar en una posición muy cuestionable a la administración Obama, que ha dado y dado al régimen, y el régimen no ha hecho absolutamente nada, sino todo lo contrario. Lo que ha hecho es empeorar la situación que estamos viviendo en relación a libertades y derechos fundamentales. ¿Con quién pensaba, si hay esa información, reunirse Kerry allá con disidentes, con opositores? ¿Ustedes fueron citados, ustedes fueron contactados, o tú conoces de alguien que fue contactado en el movimiento opositor y de derechos humanos en Cuba para reunirse con Kerry y con Obama? Bueno, hasta ahora no teníamos ninguna noticia, pero se supone que Obama había dicho en diciembre pasado que esperaba que existiera un escenario distinto y de su intención de reunirse con opositores dentro de la isla. Entonces, bueno, no tendría nada de extraño que el secretario de Estado, John Kerry, quisiera tener algún tipo de contacto con nosotros. Realmente no tenemos ninguna verificación, pero bueno, no parecería nada raro que eso ocurriera. Roberto de Jesús Guerra, ¿cree que este incremento en la represión o estas medidas del gobierno de Cuba fue precisamente para provocar la cancelación de la visita, para descarrilar estas reuniones a tan alto nivel, que hay sectores en el gobierno cubano que se oponen a esta normalización entre Cuba y Estados Unidos? Bueno, yo he estado, primero que todo, un saludo a todos los escuchas y a todo el equipo del programa. Yo he estado con varios diplomáticos durante todo este año de relaciones y diálogos, y siempre hemos estado alertando sobre esto contra periodistas, contra activistas, que esto no ha cesado desde que comenzaron las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Esto ha continuado y se ha arreciado aún más la represión. Eso era de esperar de que ellos no han cedido hasta ahora, ni pienso que vayan a ceder en cuanto a derechos humanos, y ahí está el ejemplo de que cuando el gobierno de Estados Unidos trata de presionar, ellos cambian enseguida de tono y toman la represión contra los movimientos opositores, contra los periodistas. Contra los periodistas. Álvaro Alba, tu lectura de esta cancelación, por lo poco que sabemos, se filtró a través de Los Angeles Times y de la agencia Reuters, y dicen que es por el tema espinoso de los derechos humanos que John Kerry ha cancelado el viaje a La Habana. ¿Esta represión, crees que este incremento es para sectores enquistados en el poder en Cuba que no están de acuerdo con estas relaciones? Primero, la Casa Blanca y el Departamento de Estado había insistido que cuando ellos viajaran a Cuba iban a tratar el tema de los derechos humanos, y el presidente había dicho en una entrevista a Yahoo que él quería viajar a Cuba y cuando hubieran avances en materia de derechos humanos. Y uno de esos avances sería un encuentro con representantes de la sociedad civil. No es algo inusual. Recordemos cuando Vicente Fox visitó Cuba, que se reunió en la Embajada de México con representantes de la sociedad civil cubana. Y todo parece indicar, no importa que vaya el secretario de Agricultura, el secretario de Comercio a La Habana, cuando va el secretario de Estado,
hay que tratar el tema de los derechos humanos, que ha sido siempre una piedra angular en las relaciones de Cuba con Estados Unidos. Hace poco más de una semana se anunció, el gobierno, estoy hablando del gobierno de Raúl Castro, del general Raúl Castro, de que iban a permitir a 7 opositores y disidentes viajar por una sola vez fuera de Cuba. Pero arreciaron la represión, 200 detenidos el domingo de las damas de blanco y opositores. Vimos estas imágenes en el Parque Central. No, y precisamente ayer el representante de Estados Unidos en Naciones Unidas, en Ginebra, denunció a Cuba por las detenciones arbitrarias, la represión contra los opositores. O sea que el tema de las violaciones está en la agenda. Yo quiero recordar el viaje que hiciera a la entonces Unión Soviética George Shultz, que fue un secretario de Estado, cuando, a pesar de haberse reunido en el Kremlin con Brezhnev, con toda aquella nomenclatura que existía en aquel momento, él tuvo una parte con los entonces refugiados, con los todos entonces ciudadanos hebreos que no les permitían salir y hacer su viaje a Israel, que era el punto de que cuando querían viajar les llamaban los refusnik, y él se reunió con todos e hizo en una noche de estas del calendario hebreo, la noche del Pesaj, él se reunió con ellos y dijo que estaba allí para apoyar a los que le violaban los derechos humanos. En este caso, cuando el viaje a Cuba, indiscutiblemente un secretario de Estado tiene en su agenda el tema de los derechos humanos y la necesidad imperiosa de reunirse con miembros de una sociedad civil que son discriminados, que son reprimidos, que son violados sus derechos, como lo ha dicho hace 24 horas el representante de Estados Unidos en Ginebra. Antonio Rodiles, esa pudo haber sido la causa, el hecho de que ante la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra los Estados Unidos dijeron que mostraban preocupación por el tema de los derechos humanos en Cuba y en Venezuela. Y esto no es un revés diplomático de grandes proporciones al más alto nivel, un traspiés en el restablecimiento de relaciones. Bueno, yo creo que esa es una verdad que ya no puede ocultarse. Desde un principio se hizo muchísimo por medio de prensa de extranjeros acreditados aquí dentro de Cuba, de silenciar todo lo que estaba pasando con la campaña Todos Marchamos, toda esta iniciativa del Foro por los Derechos y Libertades y otros grupos que se han sumado. Igualmente ya en el exilio también se están sumando a esa marcha con un apoyo moral y manifestando todo el empeño de que tengamos nuestra libertad. Entonces yo creo que hay un escenario ya muy real que es imposible de ocultar y el régimen está mostrándose cada vez más intolerante. O sea, de esta forma creo que la administración del presidente Obama tiene que tomar una posición y creo que esto de alguna forma puede estar ocurriendo en este momento. Veremos a ver qué pasa en los próximos días, pero es muy posible que el régimen siga con su intransigencia y con su presión para recibir mucho y no dar absolutamente nada a cambio. Álvaro Alba, Josefina Vidal ha dicho esta tarde que la posición de Estados Unidos en materia de derechos humanos es hipócrita. ¿Pudiera ser el próximo paso que cancele el presidente Obama el viaje a Cuba? Yo creo que tanto para La Habana como para Raúl Castro y para la Casa Blanca la suspensión del viaje sería el peor de todos los escenarios. Para Cuba sería un retroceso antes del 17 de diciembre y para Cuba, en este caso, sería el volver a estar en una lista de países que financian el terrorismo, países donde no irían los 20 vuelos diarios que se han planificado, etcétera. Sería el peor de los escenarios tanto para la Casa Blanca como para La Habana.